Estamos en nuestro tema creciendo en nuestros ágapes y cultos corporativos. Recuerde que la palabra ágape significa amor, es el amor divino. Pero en ocasiones, hermanos, se nos olvida que también necesitamos crecer en nuestras familias, en nuestra comunión familiar como cristianos. No podemos ser cristianos buenos sin ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos. No se puede. Les comentaba la semana pasada, un cirujano puede ser un buen cirujano sin amar. Un doctor puede ser buen doctor sin amar. Un maestro puede ser un buen maestro sin amar. Un ingeniero puede ser un buen ingeniero sin amar, pero un cristiano no puede ser un buen cristiano sin amar. Entonces, para crecer en los ágapes, en nuestros cultos corporativos y en mi familia, yo necesito amar. Pero también, hermanos, el día de hoy necesitamos visualizar cuál es la familia cristocéntrica. Si mi familia no está bajo los estándares de Cristo, entonces no puedo crecer en mi culto familiar o en mi familia o en mi altar familiar. Dios toma tan importante la familia que desde un principio Dios le dio una esposa a Adán. Dios le dio hijos a Adán y Eva. Pero le da tanta importancia que también hay mandamientos y hay imperativos para la esposa, para el esposo, para los hijos en el Deuteronomio y en el Éxodo. Éxodo capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre. Dios le toma con tanta relevancia a la familia que aún en la misma ley divina ha establecido estándares para el ser humano y para la familia. Dios le toma tanto interés que ha creado por medio de su palabra roles a favor de la familia, mandamientos que preservan la existencia familiar, consejos en el libro de Proverbios donde la familia se mantenga y se sostenga firme. Hermano, usted lee el libro de Proverbios y encontrará una gama amplia de consejos para el padre, para la madre, para los jóvenes, para los hijos, aún para los abuelos y para todo el mundo respecto a la familia. Usted puede leer el Antiguo Testamento y se encontrará historias donde podrá ver y ser enseñado a través de cómo no hacer las cosas o cómo hacer las cosas. Es tan importante que metafóricamente Jesús toma la forma de la familia para su iglesia, diciendo que dentro del cuerpo de la iglesia hay hermanos, hay padres, jóvenes y hijos. Usted lee la carta de 1 de Juan y encontrará que Juan dice, hijitos míos, vosotros padres, vosotros jóvenes, vosotros mancebos. ¿Sí está conmigo? Así que hermanos, la familia es tan importante. Y yo, ¿cómo puedo crecer en mi familia? ¿Cómo puedo crecer en mi culto familiar, en mi altar familiar? Ahora escucha lo siguiente, todavía estoy en la introducción. Como creyentes debemos desear, escucha esto, exaltar el nombre de nuestro Dios a través de nuestra familia. Y la única forma recta, piadosa, reverente, escucha esto, ese es el propósito, la única forma santa de ser una familia que dignifica al Padre es por medio de la obra de Cristo. Por eso el tema de hoy es la familia cristocéntrica. Hermano, ¿cómo puede ser posible que yo pueda tener una buena familia solamente con el sacrificio de Cristo? Bueno, eso es lo que enseña la palabra de Dios y lo vamos a ver en Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Pero si tú estás edificando tu casa sobre algo que no tiene nada que ver con la persona de Cristo, solamente poder hacer filosofía, psicología o algún otro consejo que no trascienda la palabra de Dios. Por eso tú y yo debemos edificar nuestra casa, nuestra familia sobre la obra de Cristo. ¿Y cómo es esto? Antes déjame decirte lo siguiente. Puedes ir con un psicólogo, otra vez, con un terapeuta, con un coach motivacional, con la vecina de las empanadas. Y todos te darán consejo. Sin embargo, si ninguno de estos consejos trasciende al sacrificio de Cristo, tu familia no podrá agradar a Dios. Solamente es a través de los méritos de Cristo. El psicólogo te dirá que si tu esposo te ha hecho daño, déjalo para que no te lastime. Si tu hijo es rebelde, que le des su espacio y que lo aceptes como es. Si es homosexual, acéptalo como es, no lo dañes, no lo lastimes. Si tu hijo es irreverente, está bien, déjalo, dale su espacio, eso te va a decir un psicólogo. Tu vecina te dirá que dejes a tus hijos vivir una vida depravada porque son dueños de su propia vida.
¿Cómo crees, comadre? Deja a tu hijo, déjalo que viva, tú ya viviste. Eso es lo que te dice la vecina. ¿Está conmigo? Porque el epicentro de todo consejo mundano viene del Averno, del Seol, proviene del Hades y del infierno. Entonces, ¿cómo puedo tener una familia cristocéntrica? Vamos, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y como principal consejo el día de hoy, quiero decirte que para tener una familia cristocéntrica, debes llegar escucha lo siguiente, debes conocer el diseño y la estructura divina que ha formado Dios desde el principio de los tiempos y que el apóstol Pablo ahora nos lo explica en la carta a los Efesios. Vea lo que dice, por favor, versículo 21, Efesios 5, 21. Someteos los unos a los otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escucha lo siguiente. Llega el momento en que se nos ha predicado que la dama debe someterse al hombre, casi como machismo. ¿Has escuchado? La mujer tiene que estar sujeta al hombre, ¿lo has escuchado? Pero la realidad es que solamente nos enseñan a que la mujer debe estar sujeta, pero no trasciende esta explicación a algo que tenga que ver con la obra de Cristo. ¿Sabías que el estar sujeta como una esposa tiene que ver mucho con la persona de Cristo? Bueno, escucha lo siguiente, por eso el primer consejo es conociendo el diseño y estructura divina. Una persona que está sujeta a alguien es porque a quien está sujeta de alguna manera tiene mayor autoridad que el que se sujeta. Pero todo mecanismo que no se explica de esta manera podría ser diabólico y aún carnal si no lo explicamos de la manera adecuada. Yo no puedo decirte, sujétate a tu esposo porque eres mujer. Eso no es así, hermanos. Fíjese lo siguiente. Pablo emplea un imperativo. Míreme aquí, por favor, preste atención. Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tienen que las mujeres estar sujetas a sus maridos? Escucha esto, la razón de una sujeción es porque a quien me sujete tiene una autoridad que le ha sido delegada. ¿Quién ha delegado esta autoridad? Dios. Si yo digo, yo no quiero estar sujeta a mi marido, entonces estoy diciendo, Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú estás ordenando. Para empezar. Así que yo tengo que estar de acuerdo porque lo ha determinado el soberano Dios. Ahora, lo ha determinado con una razón lógica y con una razón clara. Primeramente, hermanos, Dios ha concedido al varón ser la cabeza, no la dama. Ahora, no es porque la dama sea menor o inferior. La dama no es inferior, sino que el rol en su hogar es distinto que el hombre. Hace unos días yo platicaba con dos pastores acerca de una obra y yo le decía, pero tenemos que dejar asentado cómo vamos a organizar esta convocatoria, esta reunión, porque no podemos ser un monstruo de 3 cabezas, de 4 cabezas. Tiene que haber una cabeza en el hogar, una cabeza en la iglesia. Y de la misma manera, el Señor ha determinado que el varón sea la cabeza del hogar. Véalo nuevamente, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Hermano, no estoy de acuerdo con que el marido sea la cabeza de la mujer, entonces no estás de acuerdo con la palabra de Dios. Y si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, entonces estás pecando. Pero todavía no hemos dicho el propósito por el cual la mujer debe estar sujeta al varón. El varón es el responsable, el que gobierna. Ahora, el que gobierna tiene responsabilidad. Así que, hermana, no piense usted que de alguna manera el varón tiene autoridad porque es machista. No, el varón tiene una responsabilidad tan grande para con Dios. Y es muy trivial lo que voy a decir, pero cuando Eva pecó, ¿a quién llamó Dios en el Edén? Adán.
¿dónde estás tú? No llamó a Eva, no porque Eva no pudiera dar explicación, pero el responsable, ¿quién era? Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en medio del huerto y escondí porque tuve miedo. Y le dice Dios, ¿has comido del árbol que te mandé no comieses? Y luego le dice, la mujer que me diste, y le empieza a dar explicaciones a Adán, porque Adán es la cabeza, el responsable. El que lleva las decisiones espirituales y físicas del hogar es la cabeza, es el varón. El varón es responsable delante de Dios de lo que acontezca a su esposa y a sus hijos. ¿Sí está conmigo? No la dama. Otra vez, no que no pueda la mujer. La mujer tiene otro rol y lo vamos a ver más adelante. Pero para que tu hogar marche de la manera cristocéntrica, entonces debes estar de acuerdo que Dios ha determinado que el varón sea el responsable, sea la cabeza. Nunca será digno un matrimonio donde la dama quiera gobernar el hogar porque no refleja el carácter de Cristo. En algunos casos, escucha esto, la mujer ha tomado la autoridad sobre el hombre y tiene tanto la primera palabra como la última, pero este no es el orden. Hasta hace 3 semanas yo pasaba por una calle, no voy a decir dónde, y un joven, mi edad aproximadamente 23 años, no, 28 años, estaba en su casa, eran las 12 de la tarde, cuando de repente llega su esposa en una moto con un casco y se baja, golpea la puerta, le abre el esposo y le grita y le dice, ¿todavía estás aquí en la casa? ¿Por qué no barres? ¿Por qué no trapeas? Tienes un tiradero en el hogar. La mujer golpeó al esposo y la mujer lo sometió. No estoy diciendo que eso tiene que hacer el esposo con la mujer, pero estoy mostrando cómo es un matrimonio que está completamente contrario, donde la cabeza es la mujer. La mujer se va a trabajar todos los días y el hombre tiene que tener la casa limpia. Ahora, no digo que la mujer no pueda trabajar otra vez, pero el rol es bíblico. El hombre es la cabeza del hogar. Ahora, escucha esto. Mira bien el orden que Dios ha establecido. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿estás de acuerdo? Dice el versículo, léelo nuevamente. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la iglesia, así como Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Escucha esto. El matrimonio, mírame aquí, el matrimonio tipifica la relación de Cristo con su iglesia. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo gobierna la iglesia, Cristo es la cabeza. ¿Quién ha dado instrucción a la iglesia? ¿La iglesia misma? No, la iglesia se rige bajo la autoridad de Cristo. ¿Quién vela por la iglesia? Cristo. ¿Quién visualiza la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. De modo que si tú deseas dignificar a Cristo como tu Salvador, tú debes sujetarte a tu marido. ¿Por qué? Porque ese es el orden. Cristo es la cabeza, la iglesia no es la cabeza. Si la iglesia fuera la cabeza, entonces Cristo estuviera por debajo de la iglesia. Y no es así. No porque la iglesia te lo pida, debes sujetarte a tu esposo. O porque el pastor te lo aconseje, sino porque deseas exaltar la obra de Cristo en tu matrimonio. ¿Y cómo le exaltas? Bueno, tú estás diciendo, yo me sujeto a mi esposo porque la iglesia se sujeta a Cristo. Pero si tú no deseas sujetarte a tu esposo, entonces estás diciendo abiertamente, la iglesia se gobierna por sí sola y la iglesia no tiene ninguna cabeza, ni Cristo no es la autoridad de la iglesia. Pero no creo que pienses eso en tu corazón. Yo creo que en tu corazón está que la cabeza es Cristo. Y por lo tanto, tú deseas reflejar la autoridad de Cristo en la iglesia, así como tú deseas que tu esposo tenga autoridad sobre tu persona. Amén. Si alguien te pregunta, ¿por qué tratas de esa manera digna a tu marido? ¿Por qué te sujetas a tu esposo? Entonces tú puedes responder, porque Él es mi cabeza, Él es mi representante, así como Cristo es la cabeza de la iglesia.
¿Sí está conmigo? Por eso, hermano, si te aconsejamos, hermana, sujétate a tu esposo, que tu esposo sea el que gobierne tu hogar. No es porque sea machista el Señor, sino porque es un acto de misericordia para la dama. Por eso emplea la frase, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Hermana, ¿sabes que tu deber y tu rol es sujetarte a tu esposo de la misma manera como lo haces con Cristo? Hermano, pero mi esposo es un pecador, mi esposo no toma buenas decisiones. Hermana, el Señor te ha concedido que tú te sujetes a tu esposo de la misma manera como te sujetas a Cristo. De la misma manera. Hermana, ¿le has dado dignidad de vida a tu esposo en tu matrimonio? Esta es una familia cristocéntrica. Así como le das dignidad, como la iglesia le da la dignidad, el respeto y el gobierno a Cristo, de la misma manera como una esposa sujeta a su esposo. Si tu esposo toma una decisión, ¿te sometes a ella? ¿Lo respetas por lo que él representa en tu matrimonio? Mírame aquí, hermano. No me sujeto, hermana, yo no me sujeto porque mi esposo sea sabio. No me sujeto porque mi esposo sea guapo. Eso le pasa a mi esposa, pero esa no es la razón de la sujeción. La razón de la sujeción es porque el Señor lo ha determinado de esta manera y ese es el diseño divino. Esa es la única razón. Así que respetas a tu esposo y te sujetas a él por lo que él representa en tu hogar. Hermano, si tú también has escuchado esto, tu rol en tu casa es gobernar. Amén. Tu rol es gobernar, es tomar autoridad. ¿Eres influencia en tu familia, varón? Joven, tu deber con tu hogar en el futuro es ser influencia espiritual y física como Cristo lo es en la iglesia. Por eso, hermano, esta es una familia cristocéntrica. Porque todo está basado en la persona de Cristo. Varón, ¿eres el que gobierna tu casa? ¿Eres el que ha decidido incluir a tu hogar en el servicio a Dios? Hermano, si no has hecho esto, entonces tu rol en tu hogar está completamente fuera de orden. ¿Eres el que da consejos sabios y bíblicos en tu hogar? Y su boca está llena de la palabra de Dios como Cristo las tuvo para con su iglesia. Amén. Este es un acto de misericordia por parte de Dios, que la mujer sea sujeta y el varón sea el que gobierna. Este es un acto de misericordia, que las damas se sujeten y no gobiernen, porque no están diseñadas para ello. La dama está diseñada para otros roles. No es que la dama sea inferior y el hombre sea mayor, sino que los roles que nos ha dado Dios son distintos. Amén. El Señor les ha dado un rol divino y Dios no les dará cargas a una dama que no pueda soportar. Y si tu esposo no gobierna tu hogar, entonces estás desvirtuando la relación de Cristo con su iglesia y de la iglesia con Cristo. Y estás diciendo abiertamente que la iglesia es la que gobierna a Cristo y Cristo debe someterse a la autoridad de la iglesia. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos regresar al rol divino y conocer el diseño divino. Amén. No existe 50-50. No existe de que yo voy a trabajar y tú también, entonces los dos gobernamos porque los dos trabajamos. ¿Sí estás conmigo? Si la dama puede ayudar en el hogar con los recursos financieros, está bien, pero no puede tener un gobierno en el hogar. Está ayudando a su esposo como una amada y piadosa hermana en Cristo. Pero no puede tomar el gobierno aunque trabaje. No puede tomar el gobierno aunque haya criado a los hijos. Aunque sea la mujer más hermosa como mi esposa. Porque el rol es distinto. Amén. Y no es machismo. Si fuera machista Dios, hermanos, escucha aquí. Dios hubiera tomado represalias y hubiera llamado a Eva. Eva, ¿por qué hiciste esto? Pero no llamó a Eva. Llamó a Adán.
Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó, Adán? Ya lo he dicho en muchas ocasiones y creo que ustedes conocen la historia y no la voy a volver a repetir toda. Cuando mi esposa y yo fuimos al aeropuerto de luna de miel, un día después de casarnos, algunos de ustedes ya saben a lo que me refiero, mi esposa no llevó la credencial de lector y no pudo subir al avión. Ya habíamos viajado en varias ocasiones a otros estados de la República, pero no nos acordábamos que teníamos que llevar la credencial de lector. Y cuando llegué, el policía no nos dejó pasar, no quisimos darle mochada tampoco, para nada. Entonces tuvimos que tomar una decisión. Y cuando yo llegué a Cancún, estaba un pastor a mi lado, estábamos en una conferencia misionera, y el pastor me decía, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de Veracruz. Ah, qué bien, viniste a la conferencia. Le digo, no, vine de luna de miel. ¿Y dónde está tu esposa? No, mi esposa está en Veracruz. ¿Cómo puede estar de luna de miel y tu esposa estar en Veracruz? Y yo le dije, lo que pasa es que el día de ayer a mi esposa se le olvidó la credencial en el aeropuerto. Y por eso no pudo venir y va a tomar un avión el día de mañana y va a estar con nosotros. Y me dice, no, a ti se te olvidó la credencial. Yo le dije, no, a mí no se me olvidó. Yo sí vine, estoy aquí, yo puedo tomar el avión. No, a ti se te olvidó la credencial. Pastor, a mí no se me olvidó, yo estoy aquí. A mi esposa se le olvidó, ella está allá. Y me dice, a ti se te olvidó porque eres el responsable de tu hogar. Fue la primera vez que alguien me dio una cachetada con guante blanco. Yo dije, tiene razón, porque yo soy el responsable de mi hogar. Todo lo que pasa en mi hogar es mi responsabilidad. Si no hay alimento, es mi responsabilidad. Si mi esposa está enferma, es mi responsabilidad. Si de alguna manera sucede algo en mi hogar, es mi responsabilidad como varón. Por eso, hermana, es misericordia de Dios el que usted sea sujeta a su esposo. Por eso el varón tiene la responsabilidad, el varón fue criado y creado para este rol, no para la dama. Amén. ¿Sí está conmigo? Número 2, hermano. Un hogar cristocéntrico. Sigue el ejemplo de Cristo. Vaya por favor al versículo 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Subraya la palabra, así como. Es decir, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. En pocas palabras, en términos simples y sencillos, debo seguir el ejemplo de Cristo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Como qué? Como también Cristo. Otra vez, ¿quién es el ejemplo? Hermano, tu ejemplo no es el pastor. Mi esposa y yo tenemos muchos errores. El ejemplo es Cristo. ¿Cristo tenía esposa? Con su iglesia. Así que, hermanos, para tener una familia cristocéntrica, entonces es necesario que sigas el ejemplo de Cristo. Varón, en este caso, le adjudica al varón el siguiente imperativo. Varones, hermanos, esposos, amen a sus mujeres. ¿Qué es lo que más desea una dama en su hogar? Como hizo Peña Nieto. Amor. ¿Qué es lo que más desea un varón en su hogar? Respeto. Y Pablo lo va a concluir en este capítulo. Pero déjame decirte lo siguiente, varón. El imperativo es, ama a tu esposa. Ahora, este imperativo solamente es para el varón, pero el principio es para todos en el hogar. ¿Y cuál es el principio? Sigue el ejemplo de Cristo en su familia. Escucha lo siguiente. ¿Cómo sé que mi esposo me ama? ¿Cómo sé que mi esposo me llega a amar de la manera bíblica y de la manera divina? Bueno, el ejemplo es Cristo. ¿Y cómo amó Cristo según Pablo? Dando su vida por su esposa.
Hermano, tu deber es amar sacrificialmente hasta morir. Ese es el deber del esposo. ¿Querías casarte? Tienes que morir por tu esposa. ¿Hasta qué grado tengo que amar? Cristo amó hasta dar su última gota de sangre. La medida del esposo debe ser Cristo. ¿Qué tantas excusas como hombres ponemos para no amar sacrificialmente? Es que, hermano, usted no sabe, no la conoce. Usted no sabe lo que tengo en casa. ¿Qué tienes? Tienes una esposa y el Señor te ha mandado a amar de una manera sacrificial. Nada más. No importa cómo sea, no importa cómo se vista, no importa cómo ha cambiado a través del tiempo. El Señor te ha mandado a amar de una manera sacrificial. Amén. ¿Sí está conmigo? Ahora, el amor sacrificial tiene un propósito. Dice el texto, Cristo murió por la iglesia para santificarla a fin de presentarla como una esposa gloriosa. Escucha esto. Mi amor sacrificial debe tener el propósito que Cristo tenía para con su iglesia. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? Apartarla, santificarla, hermano. Tú has apartado a tu esposa con un propósito, no con el propósito de que te lave los trastes, se lave la ropa, te haga esto, te haga el otro, sea la madre de tus hijos, no con ese propósito. El propósito por el cual tú has apartado a tu esposa para ti es con el único fin de presentarla gloriosa. Por eso, hermanas, necesitamos llegar al rol divino. ¿Cómo puedes presentar a tu esposa gloriosa? Bueno, Pablo emplea 3 cosas. Una esposa gloriosa no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, hermanos, tu propósito en el hogar, hermano, es apartar a tu esposa para que sea una esposa loable, digna y estimada a los ojos de Dios y a los ojos de todo ser humano. Ese es tu rol, ese es tu trabajo, esa es tu comisión en el hogar. Usted ha apartado a su esposa para tenerla sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, para tenerla bien, digna, loable. Amén. Para que sea alabada. Nos sacrificamos con el fin de que nuestra esposa se encuentre en un estado perfecto a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Dios le llama una esposa gloriosa. Amén. Esposo, tu deber es hacer todo lo posible por tener en una condición digna a tu esposa. Si tu esposo no hace lo posible sacrificialmente, amándote sacrificialmente para tenerte de una manera gloriosa y digna y loable, entonces algo está mal en el varón en el hogar. En esto consiste el amor conyugal, no en cosas materiales, sino en que hay algo más trascendente que el materialismo. Y esto es la dignidad de tu esposa. Ahora, escucha esto, recuerda, el punto es hacer lo que Cristo hizo con su iglesia. Cristo amó sacrificialmente para presentar a su esposa gloriosa. ¿Y cómo es una esposa gloriosa? Sin mancha, sin tacha y sin arruga. Pero también Pablo emplea una frase muy particular. Ámala como a tu mismo cuerpo. Pablo también dice, esto es un misterio. ¿Cómo es que yo estoy unido al cuerpo de Cristo? ¿Tú sabes cómo? No, es un misterio. Es un misterio cómo es que la iglesia está unida al cuerpo de Cristo. Es increíble cómo yo soy su carne, sus huesos y su cuerpo. Vaya a Efesios 5:30. Dice el versículo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y lo que hace Cristo con su cuerpo, su carne y sus huesos, ¿qué es? Ve el versículo 30. Porque nadie aborreció, versículo 29, jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida. Hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu esposa? Tratarla como a tu cuerpo. ¿Y cómo tratas a tu cuerpo? 2 cosas, sustentándolo y cuidándolo. De la misma manera debes mostrar tu amor sustentando tu hogar y cuidando tu hogar. La pregunta de vida es la siguiente, hermano, ¿sustentas tu hogar?
La palabra sustentar en griego quiere decir un desarrollo físico. ¿Te has puesto a pensar que su desarrollo está en tus manos? Hermanas, siéntete tranquila porque el rol de tu esposo es que tú te nutras, crezcas y estés estable. No es tu rol, hermana, es el rol de tu marido, sustentarte. Amén. Tu esposo debe suplir las necesidades básicas y aún las no básicas en tu hogar. Este es la familia cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Cristo sustentó su cuerpo y cuidó su carne. De la misma manera el varón lo tiene que hacer con la mujer. Podremos, hermanos, ser los más dadivosos en la iglesia. Podemos dar un montón de dinero a la iglesia. Pero si en tu casa tu esposa y tus hijos padecen necesidad, algo anda mal en el hogar. Buenas noches. ¿Sí está conmigo? Pero es que, hermano, mi esposo esto. Bueno, sacrifícate hasta la muerte para tener a tu esposa y a tu familia gloriosa, sin mancha, sin tacha, sin una tripa que le gorgonee. Amén. Podremos ser los más adivosos. Pero Pablo dijo, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un incrédulo. Amén. Por nada la Escritura dice esto, hermano. Me encanta lo que les voy a decir a continuación. Esto lo extraje de un comentario bíblico que se llama Mundo Hispano, tomo 21. Escuche lo siguiente, lo voy a citar. La iglesia depende de Cristo. Escuche esto, hermano. La iglesia depende de Cristo en todo para su existencia. ¿Estás de acuerdo? En todo. Su sustento y su esperanza, ¿en quién están? En Cristo. Por lo tanto, debes seguir el ejemplo de Cristo en tu matrimonio. De igual manera, la esposa cristiana depende de todo en el contexto doméstico a su esposo. Esta sumisión es ideal que la esposa cristiana procure imitar, siempre sujeta a Cristo como su Salvador y Señor y siempre sujeta a su esposo en su deber conyugal. De la misma manera, hermana, en como tú dependes y tu esperanza depende de Cristo, de la misma manera tu dependencia en tu hogar debe estar sujeta a tu esposo, porque ese es el rol de tu esposo. Amén. De la misma manera como una creyente se aferra a Cristo, así también debe aferrarse a su marido. Qué hermoso, hermanos. Esto me lleva a pensar que Dios ha sido misericordioso con la mujer. La mujer no tiene que preocuparse tanto en el hogar por el ingreso, que la comida, que esto, porque el rol del varón es sustentar su casa, cuidar su cuerpo. Amén. Por eso, hermana, no te truenen los dedos, mejor ora para que tu esposo cumpla su rol en el hogar. Ahora, solamente vimos la palabra la sustenta. Recuerda, alimento físico, desarrollo físico. Pero hay una segunda frase. Cristo, ¿qué es lo que hace con su cuerpo? Lo cuida. La palabra griega indica, esto es tan interesante, no se ve en nuestra versión. La palabra griega es cuidar, calentar y consolar, acercándose el cuerpo para dar esa calidez. En términos simples y sencillos, tu esposa se siente cuidada con la calidez en tu hogar. Puedes darle todo, puedes proveerle todo lo que quieras, pero si no se siente calurosa por el amor que tú le das, entonces no estás cuidando de la manera como Cristo cuidó a la iglesia. ¿Tu esposa sabe que en tus brazos todo estará bien? Buenas noches. Se siente abrigada, tranquila, porque ese es el rol del esposo en el hogar. Ella está segura a tu lado. Jóvenes, tu rol, deberías pensar ya que tu rol para casarte es cuidar a tu esposa hasta la muerte. Que si de alguna manera se enferma a las 3 de la mañana, allá sales a la farmacia, la llevas al doctor, aunque estés cansado, abatido y fatigado de trabajar tanto. Amén. ¿Qué es lo que haces a tu cuerpo, varón? Eso mismo que haces a tu cuerpo,
hazlo con tu esposa, porque forma parte de ti. Y Pablo hace una referencia a Moisés. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne. Es decir, proteges a tu esposa como a ti, la cuidas como a ti, la sustentas como a ti, le das lo necesario como a ti. Por otro lado, hermana, si tú tienes dudas de cómo tu esposo debe tratarte, ora por él, para que pronto su amor sacrificial pueda hacerlo de la misma manera como Cristo lo hizo con su iglesia. Recuerda, el estándar no es lo que Panchito le dio a Panchita, que le dio auto, que le dio casa. Ese no es el estándar. El estándar es lo que Cristo hizo con su iglesia. Porque mira, hermana, a veces somos muy dados a decir, es que mi esposo no me da lo que mi vecino le dio a su esposa. No. No se trata de lo que alguien más le da a su casa. Se trata de lo que Cristo le dio a su iglesia. Por eso es la familia cristocéntrica. Quiero darte un siguiente punto. Vayamos a Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor, ¿a quiénes? A vuestros padres. Hermano, ¿esto qué tiene que ver con Cristo? Ahorita lo vamos a ver. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, la palabra hijos no es niños. La palabra hijos es cualquier persona de todas las edades. ¿Tú eres un hijo? Escucha lo siguiente, esto también converge en tu vida como hijo y en tu vida como padre. Escucha lo siguiente. El tercer consejo es, el hijo sigue el ejemplo justo de Cristo. Es hacerlo por el Señor, debe obedecer por el Señor, para el Señor y a causa del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, ¿cómo dice? Porque la iglesia lo pide. No. Obedezcan a sus hijos en el Señor. Es decir, toda mi sujeción como hijo debe estar basada en que Cristo lo dice, en que Cristo lo manda, en que es por Cristo, para Cristo y por causa de Cristo. Ahora, me encanta la frase cuando dice, porque esto es justo. Déjame explicarte esto, hermano. Cristo fue justo en toda su vida, en su sujeción al Padre y en obediencia a Él. Amén. Él cumplió todo. Y aun cuando no quería cumplir algo de alguna manera en su persona humana, en el monte del Getsemaní dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al final hizo lo que el Padre quiso. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él es justo. Por eso que un hijo se sujeta a su padre es justo. No es una obediencia procedente del narcisismo ni del machismo, sino de una obediencia cristocéntrica. Es que mis padres quieren que yo me sujete a ellos porque son narcisistas, les gusta tener autoridad, les gusta que su pie esté sobre mi cuello, hermano, ya no lo soporto. No. Cristo te manda a sujetarte porque es bueno. Ahora, no solamente por el hecho intrínseco de que Cristo se sujetó a su Padre Celestial, sino también es justo porque está en la ley de Moisés. Toda la ley, dice la Biblia, es justa, es buena en gran manera. Escucha lo siguiente. ¿Dónde encontramos honra a tu padre y a tu madre? ¿Sabías que la honra al Padre es un sinónimo de obediencia al Padre? ¿Y dónde lo encuentras? En la ley justa de Dios, quinto mandamiento. Y estaba yo estudiando los 10 mandamientos cuando encontré honra a tu padre y a tu madre y me di cuenta de algo que no había visto. Ese es el primer mandamiento a la familia. De los 10 primeros es el quinto. Primero, exaltando a Dios sobre todas las cosas, diciendo, no tendrás dioses ajenos. Número 2, no te harás imagen, guardarás el día de reposo. Hasta que encontramos en la mitad del decálogo, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, está en los primeros mandamientos que el hijo
se subordine y tome la obediencia que debe tomar hacia sus padres. Por eso es justo. Quiero que sepas que la obediencia de Cristo a su Padre procede de una naturaleza pura y santa. No es porque el Padre Celestial lo obligó, sino porque Cristo es justo e hizo justicia. De la misma manera, tú como hijo debes sujetarte a tus padres terrenales. Amén. Es justo porque Cristo lo hizo sujetándose a la ley divina mosaica, cumpliendo así el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y al hacer este mandamiento cumple la ley justa. Lucas 2:51, vaya ahí por favor. No solamente obedeció a su padre terrenal, no solamente obedeció a su Padre Celestial, sino también a sus padres terrenales. Dice el texto, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto ¿a quiénes? A ellos. ¿A quiénes? Entonces, hermana y hermano, joven, hermanos, sigan el ejemplo de Cristo, sujetándose a sus padres porque es justo. La pregunta es, ¿obedeces a tus padres? ¿Prefiguras la sujeción de Cristo con su Padre Celestial? ¿Sigues el ejemplo de Cristo sujetándose a sus padres terrenales? Williams Hendrickson, a veces mi esposa se burla de mí cuando digo esos nombres extraños, pero más o menos así se llama. Este hombre escribe lo siguiente, escucha aquí por favor. Lo que Pablo dice a los hijos es que deben obedecer a sus padres. Esta obediencia además debe fluir no solo de sentimientos de amor, gratitud y estimación por los padres, porque todos nosotros podemos ser obedientes por gratitud, amor y respeto. ¿Estás de acuerdo? Estas motivaciones son de gran importancia, pero hay algo más trascendente que el amor, la gratitud y la reverencia, y es el mandamiento de Cristo. Pablo dice que debe ser una obediencia en el Señor y añade, porque esto es justo. La actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres debe ser la siguiente. Escucha esto y con esto vamos a terminar este punto. Yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Lo que Él dice es justo. Por la sencilla razón de que Él lo dice, es Él quien determina lo que es justo y no yo. Es por esto que cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando al Señor. Cuando le desobedezco a mis padres, estoy desobedeciéndole y desagradándole al Señor. Amén. Quiero darte un último punto. Vamos a Efesios 6:4. Estamos casi concluyendo. Dice el versículo. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿En qué contexto Pablo escribe esto? Déjame darte esta breve historia. Existía la patria potestad romana. Recuerda que Efesios no es una iglesia especialmente de judíos, sino de habitantes griegos, romanos, judíos, etc. Existía la patria potestad romana. El poder del Padre bajo la patria potestad estaba en completa autoridad del Padre. Un padre romano tenía el poder absoluto sobre su familia, tan absoluto que podía tener a su hijo como esclavo, como un sirviente, como un mayordomo. Él podía decidir lo siguiente: si la madre estaba embarazada y al final la mujer daba a luz una niña, el padre tenía la potestad romana de decir, tírala, que muera. Si el hijo salía con alguna malformación o alguna enfermedad, tenía el derecho el padre de decir, tíralo. El hijo, hermano, era tan subordinado. Las leyes romanas eran tan graves para los hijos que Pablo dice, padres, no los provoquen a ira. Yo sé todo el contexto de las leyes romanas, pero no los traten de una manera que los exaspere, que los irrite, que los moleste. Ahora, no solamente encontramos esto, escucha lo siguiente, hay una carta fechada de una persona llamada Hilario en el siglo I.
Escucha lo siguiente, esto se escribió un año antes de Cristo. Un hombre que se llamaba Hilario y Ari, su mujer, habían ido a Alejandría y le escribía a su mujer acerca de cuestiones domésticas. Escucha esto. Hilario a su mujer Aris, saludos muy cordiales. También para mi querido Vero y Apolinario. Sabe que continuamos hasta ahora en Alejandría. No te preocupes si me quedo aquí cuando todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño. Y tan pronto como recibamos nuestra paga, te la mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es niño, que viva. Si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodíasis que me dijera, no te olvides de mí. ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Por tanto, te pido que no te preocupes. Esa es la carta de un esposo a su esposa en el siglo I, un año antes de Cristo. Un escritor cristiano muy reconocido llamado Warren dijo lo siguiente. Escucha esto, hermano, ya vamos a terminar. Los padres provocan a sus hijos y los desaniman cuando dicen una cosa y hacen otra. Cuando siempre culpan y no alaban. Cuando son inconsistentes e injustos en la disciplina. Cuando muestran favoritismo en el hogar. Cuando prometen y no cumplen y cuando subestiman los problemas que para los hijos son muy importantes. Los padres creyentes necesitan la plenitud del Espíritu Santo para poder ser sensibles a las necesidades y a los problemas de los hijos. Quizás no vivimos en el siglo I para decir a nuestra esposa, tíralo, que muera, que viva. Quizás no vivimos en la época romana donde podíamos decidir sobre nuestros hijos si eran nuestros esclavos, pero quizás hacemos cosas similares, como haciendo lo que dijo Warren, uno de los escritores más prominentes en esta época cristiana. Ahora, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que amar a mi hijo, disciplinarlo? Bueno, hermano, el Señor te manda, disciplínalo y amonéstalo en el Señor. No en lo que dice la vecina, no en lo que dice el psicólogo, no en lo que dice el que vi en YouTube, sino en el Señor. ¿Y cómo es esto? La disciplina que yo dé a mi hijo tiene que ser bíblica. Amén. La amonestación que yo dé a mi hijo tiene que ser bíblica. ¿En alguna ocasión te has encontrado con papás que sacan el cable? Que sacan la chancla con clavos y te portas bien porque ya sabes cómo te va a ir. Si todo trasciende a algo bíblico, está bien. Pero si tu disciplina y tu amonestación es de otra manera, hermano, tú estás amonestando y disciplinando con doctrina del infierno. Y estás perdiendo a tu hijo. Estás perdiendo a tu hija. No es como yo pienso. No es como mi padre lo hizo conmigo. Es que, hermano, usted no sabe cómo mi padre me hablaba, me hacía, me decía. Cómo me pegaba. Y mire, yo aprendí y aquí estoy. No. Cambiemos ese chip, hermanos. Somos creyentes ahora. No es como mi padre lo hizo conmigo. No es como mi jefe lo hace con sus hijos. No es como mi coach me lo ha dicho, como el que vi en YouTube lo ha dicho. Lee la Biblia, hermano, y encontrarás la manera genuina, real y auténtica. El Señor ya lo ha dicho. Vea su palabra. Si quieres saber cómo instruir a tu hijo, lee Proverbios, lee Eclesiastés, vea la palabra, vea los evangelios. Amén. Es el deber del padre de instruirlos. Padres, disciplinen a sus hijos. No es el deber del pastor. No es el deber de la maestra de escuela dominical. No es el deber de la iglesia. Te ayudamos, exhortamos, animamos a tus hijos a que hagan las cosas bien, pero no es nuestra responsabilidad. El imperativo es para los padres. Amén. Tampoco es de la maestra de la escuela, la cual quizás seguramente es una mentirosa, idólatra, hechicera, adúltera y fornicaria. A veces, hermanos, les ponemos nuestra educación a los maestros seculares. No, es que ella es licenciada. Sí es licenciada, pero también tiene 2 esposos. ¿Sí está conmigo? Tiene ahí en su casa un altar a la muerte, pero es licenciada. Hermano, no le des
la disciplina y la amonestación a los maestros. Es tu responsabilidad. Y de repente en esas juntas de los maestros, hermano, yo le digo a la maestra, usted hágale lo que le tenga que hacer. Métale un barazo si se porta mal en la escuela, en el salón. No, hermano, no es la responsabilidad del maestro. Es la responsabilidad del padre. Padres, disciplinen a sus hijos. Amén. Por cierto, disciplinen a sus hijos. Cabe recalcar que el día de hoy hay hijos que hablan tan mal a sus padres. Hay padres que ni siquiera pueden ver el teléfono de sus hijos. No, mamá, papá es mío, me pertenece y no te metas con mis asuntos. Hay padres que ni siquiera hay hijos que ni siquiera dejan que sus padres entren a sus habitaciones. Porque este es mi lugar, esta es mi área, aquí yo vivo y usted no se meta de aquí para allá. ¿Así está conmigo? Madre, ¿y a qué hora va a estar la comida? ¡Apúrese! Buenas noches. Hermano, no estoy exagerando. No estoy exagerando. Hay hijos que alzan la voz a sus padres y aún hay hijos que levantan la mano a sus padres. Por eso, padres, disciplinen y amonesten. No es una opción, es tu rol en el hogar. Hijos, reciban la amonestación de sus padres. Es tu rol en el hogar. Amén. Tu hijo necesita amonestación y disciplina. Vamos a orar, hermanos. Esta es la familia cristocéntrica. Si el mundo se pregunta qué es lo que el cristianismo